Para vos que sos mamá o papá o estás en camino, hay cosas que ya podés saber. Ingresá a la fanpage de Haggis Paraguay y desde allí podés visitar la escuela de padres de Haggis para conocer secretos con los cuales podés disfrutar del caos de los primeros 100 días. Por ejemplo, ¿sabes qué es la mastitis, la mollera o el reflejo prensil? Prepárate porque muy pronto se viene el gran congreso para padres. Mientras tanto, suaviza el caos de empezar a ser mamá y papá con la línea de pañales Haggis primeros 100 días. Un pañal de máxima calidad para que tu bebé disfrute desde el comienzo y vos estés tranquila en esta nueva etapa de tu vida. Haggis, bienvenida a la nueva etapa, una etapa caóticamente hermosa. Bueno, y después del consejo de Haggis, quiero presentar a nuestro primer invitado. Y digo bien primer invitado porque hoy tenemos unos cuantos que nos van a acompañar en Padres al Día para hablar de la importancia de la comunicación en la familia. Nuestro primer invitado es el abogado Walter Verdecchia, es supervisor de apoyo y técnico pedagógico de Villarrica. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Muy bien, doctor. A usted un saludo también a la audiencia. Estamos acá para compartir un tema que nos apasiona a todos. Bueno, me decías, Walter, antes de empezar el programa, que aparte de que sos abogado, sos técnico pedagógico, sos papá, ¿verdad? Así mismo es. Que es importante para poder aportar lo que sabes de la práctica, ¿verdad? Así es. Siempre contribuye la experiencia que uno tiene en la vida, ¿verdad? Ahora que vamos a hablar de este tema que es tan importante y tan relevante, tan necesario también. Bueno, yo antes de que vos empieces a contar el proyecto que ustedes desarrollaron en Villarrica, te quiero preguntar, vamos a decir como si fuera una conversación de bar, ¿por qué es importante la comunicación familiar, Walter, desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, la primera importancia es para que los hijos se sientan confiados, se sientan con autoestima alta, de repente se sientan como personas importantes, que son escuchados, que son escuchadas, y también que consideren, que se den cuenta de que los mensajes que ellos emiten les importa también a los padres, a las madres. Esa es la primera importancia que yo le encuentro, debido a que con los gestos, con las palabras, con las reacciones se va estableciendo ese contacto y la comunicación es el primer medio en donde se estrechan las relaciones entre padres e hijos. Sí, en un programa de hace poco tiempo que pasamos aquí en Padres al Día, hablamos del tema de las adicciones y los profesionales que nos acompañaron nos contaban de que veían en la falta de comunicación familiar o en una comunicación familiar difusa o desestructurada el inicio del tema de las adicciones en los jóvenes. Sí, la experiencia que uno tiene, ya sea como persona misma, como educador también, coincide con esa apreciación. En el lugar donde nosotros vivimos es una comunidad relativamente tranquila en comparación a otras ciudades, pero notamos de que justamente en esos lugares donde el vínculo familiar, la figura familiar se debilita, es en donde más los jóvenes incursionan en el mundo de las drogas, ¿verdad? Llámese consumo de alcohol, llámese consumo de tabaco, otras sustancias también, y coincidimos con esa apreciación. Obviamente, por muchas razones se debilita la comunicación familiar, los espacios de encuentro e intercomunicación, interrelación entre padres e hijos, o en todo caso de otro tipo de familia, disminuyen, es menor el tiempo que se dedica a eso y obviamente también viene asociado a eso el aumento del consumo y la incursión de los jóvenes en lo que es el mundo de las drogas. Bueno, ahora vamos a entrar directamente al tema, Walter. Te voy a preguntar sobre el proyecto que ustedes planearon y ejecutaron en Villarrica. Contanos un poquito cómo surge esto y en qué consistió el proyecto. Sí, el proyecto es una iniciativa del nivel central también, es una idea que se vino madurando. Hay un equipo del nivel central del ministerio que trabajó en la preparación de temas en un formato de talleres. Nosotros desde el año 2002 que estamos trabajando en comunidades educativas de Villarrica, y la debilidad más sentida en las instituciones educativas siempre fue el escaso involucramiento de los padres en la educación de los hijos. Acá en Central pasa igual, ¿eh? O sea, no vayas a pensar que eso es solamente del interior. Y como se ve, ocurre en todo el país. Entonces, sí. Esta iniciativa es justamente, ¿por qué? Porque las familias necesitan involucrarse más en lo que es la tarea educativa de los hijos. También se vio de que tampoco la escuela decidió bastante bien cómo quieren que los padres participen. A eso se asocia muchas veces la falta de preparación, la falta de conocimiento que tienen los padres en cuanto a cómo interpretar y cómo entender ese proceso evolutivo de los hijos, ya sea como persona y obviamente también en la parte académica.
Teniendo en cuenta esas referencias a nivel de Villarrica y también de otros distritos del departamento del Guairá, se conformaron los equipos técnicos de zonas, ¿verdad?, que están en diferentes distritos. Personas de la supervisión pedagógica y su equipo técnico que elaboraron proyectos locales. Se identificaron las instituciones con mayores necesidades en cuanto a trabajo con los padres, se validó ese proyecto, se conformó un equipo técnico de las instituciones educacionales, ¿verdad?, quienes recibieron la formación de parte nuestra. Nosotros anteriormente trabajamos con el equipo técnico central también y posteriormente ya se planificaron los encuentros comunitarios. A los talleres que se realizan, que son 5 en algunas comunidades y 6 en otras, le denominamos encuentros comunitarios. En esos encuentros se utiliza un material bastante interesante que desarrolla temas en formato de talleres, ¿verdad?, en donde se analiza lo que es, por decir, la comunicación dentro de la familia, tipos de liderazgo, el rol de la familia en lo que son los hijos, la disciplina, ¿verdad? Los límites, temas bastante apasionantes, y se da un reporte también de la participación de los padres. En ese sentido podemos decir de que en un comienzo tuvimos cierta resistencia, y como es tradicional en nuestras comunidades, las madres son las que asisten a los encuentros comunitarios. Se vio la forma también de acomodar en cuanto a la edad que ellos disponen. Incrementamos un poco el porcentaje de participación y tuvimos experiencias bastante buenas. O sea, haciendo un poquito un resumen para que la gente que nos ve, porque contaste muchísimas cosas así en 1 minuto y medio. Hicieron encuentros comunitarios abiertos, me imagino, ¿verdad? Era, cualquiera podía participar, ¿verdad? Eran 5 o 6 encuentros en algunos casos, ¿verdad? Sí. Y ¿eso fue durante qué años me estás hablando? ¿Fue ahora? ¿O ya empezaron hace unos años atrás? Sí, empezamos hace unos años atrás. Con el formato de encuentros comunitarios desde el año 2011, ¿verdad? El año pasado cerramos también en 7 instituciones educativas pertenecientes a diferentes comunidades, abierto a todos los padres y madres y obviamente jefes de hogares o personas interesadas también, ¿verdad? Este año estamos expandiendo esa experiencia en el distrito, estamos abarcando 13 instituciones más y como mencioné, en otros 4 distritos del departamento se está implementando el mismo trabajo, ¿verdad? Los encuentros comunitarios son muy importantes. ¿De dónde partió el proyecto? ¿El proyecto parte de gente del ministerio? ¿De dónde parte el proyecto? Sí, el nombre del proyecto es Educando desde nuestro rol, partió del Ministerio de Educación. O sea, se lanzó un material que se utiliza como apoyo para esos encuentros comunitarios. Es un material que desarrolla temas en formato de talleres, ¿verdad? Ahora, la idea, la propuesta, la necesidad surgió de las bases, ¿verdad? Del trabajo que se viene haciendo en las escuelas. Como estuve comentando, es una necesidad sentida, la falta de involucramiento de los padres, ¿verdad? La falta de preparación de los padres en cuanto a entender cómo acompañarle a sus hijos. Entonces salió de esa preocupación, de esa iniciativa. El nivel central lo que hizo fue desarrollar esos temas y tenemos ahora el apoyo de este material, ¿verdad? Buenísimo. ¿Y cómo fue la receptividad? Contándonos un poquito en un inicio y a lo mejor en esta época ya que ya tienen más rodaje. Así es. Nosotros tuvimos la suerte de contar incluso con técnicas al nivel central que se han constituido en la ciudad de Villarrica en una escuela donde tuvimos un encuentro con padres. Era una sala de 5x4, repleto de padres de familia. La invitación era que se iban ahí gente de Asunción y que se iban a tener un encuentro comunitario. Entonces, repleto de padres de familia. Y el enfoque que da el programa, el proyecto, es muy interesante. ¿Por qué? Porque se plantean situaciones tales como estudios de casos, de repente talleres también, forma de teatro muchas veces, situaciones cotidianas en donde se empieza a hacer un análisis y en cierto modo termina haciéndose un debate y en donde los padres, además de repente, de mirarlo como algo que ocurre en esa realidad cotidiana de su hogar, toman como una enseñanza, ya que hay ideas que se desarrollan como reflexión final y como conclusión final. O sea que muy positiva, digamos, la conclusión, ¿verdad? Muy positiva la conclusión en el sentido de que, le permite ver de que eso que se está representando y que se está hablando ahí es lo que ocurre en las casas, es lo que ocurre en la comunidad. A lo mejor el padre que fue representado en el role-playing, de repente, uno también se identifica con ese padre o con esa madre o con ese integrante de la familia. Yo estoy en eso y mira, esto yo estaba haciendo mal. Muchas veces pasa por el desconocimiento. No me di cuenta que esto que yo estaba haciendo o que no estaba haciendo le puede perjudicar, entonces le sirve de aprendizaje. Por lo menos empezamos en esa fase de saber de que eso que yo hago o dejo de hacer constituye a lo mejor un obstáculo para la comunicación familiar, para la relación familiar, y de ahí en más ya está la predisposición para de repente evitarlo o para continuar con eso. ¿Y qué decían los padres en el sentido de que
empezaban a poner en práctica a lo mejor algunas cosas que iban aprendiendo y seguramente en el siguiente encuentro decían, yo hice tal cosa y funciona y veo que... Y también te quiero preguntar, ¿ellos ven los padres que asisten a los encuentros como una necesidad el tema de la comunicación, de mejorar la comunicación familiar? Sí, así mismo. Ellos, en un encuentro que se tuvo en una de las comunidades, justamente se vio la importancia de lo que es la comunicación, incluso una reacción. Empezó de un ejemplo que era de una niña que se fue de la institución, de la escuela a su casa y le mostró al padre un dibujo que hizo en la escuela. El padre sale y dice, qué lindo, pero enseguida aparta la vista y se dedica a otra cosa. Entonces, bueno, ¿cuál es el mensaje de repente? Dijo el padre, qué lindo era esto, pero ¿cuál es el mensaje que le transmite a la hija en este caso? Bueno, es que o no me gusta, o es una macana, o no me interesa, o hiciste mal. Entonces ahí... Poco importante, digamos. Poco importante. Poco importante, sí. Así. Ahí se dieron cuenta de repente que muchas veces podemos decir algo, pero nuestra actitud también lanza un mensaje, ¿verdad?, que puede afectar mucho a los niños. Y, sí, es cierto. O sea, ese darse cuenta de que no solamente con las palabras que de repente uno pueda formular, establece comunicación, emite mensajes, sino que a través de los gestos, de las reacciones, incluso de las omisiones y de los silencios que uno hace, eso transmite mensajes. De eso se dieron cuenta los padres, ¿verdad? Y se ha destacado mucho el valor de la comunicación porque, como dijimos en el inicio, es algo fundamental en cuanto al relacionamiento entre los integrantes de una familia. Bueno, ¿y de cuánta gente estamos hablando de los encuentros, Walter? ¿Cuánta gente asistió? ¿Cuánta gente...? Y en promedio nosotros tenemos de 25 a 35 padres en los encuentros. Hay algunas instituciones que registran un poquito más, otros menos, ¿verdad? Y la organización fue de empezar con alumnos, con padres de alumnos de repente del primer ciclo, o sea, primer grado, segundo grado, tercero, porque si se le va a invitar a todos, no contamos con lugares que pueda albergarle a todos, ¿verdad? Se cerró 2 años con padres en algunos casos del primer ciclo, ¿verdad? Ahora se está prosiguiendo con otros padres, ya que se agotaron los temas con algunos padres, se está prosiguiendo el trabajo con otros padres, ¿verdad? Este año empezamos a expandir en 3 instituciones más y estaríamos trabajando con los primeros talleres. Es más, el equipo técnico de las escuelas tiene la libertad de elegir, bueno, ¿cuáles de los temas primero va a trabajar? Tenemos en total 10 temas, ellos analizan de acuerdo a su realidad y van eligiendo de repente, bueno, con cuál empezamos, con cuál seguimos, teniendo de repente el objetivo de ajustar nuevamente este material a la realidad de las comunidades. Yo te decía al comienzo del programa, de cuando vos contabas, ¿verdad?, esta experiencia, que acá en Central, en Asunción, tenemos el mismo problema, ¿verdad? Y yo te cuento que acá normalmente cuando uno hace un tipo de debate o alguna charla en los colegios o conferencias sobre algún tema educativo, ¿verdad?, educación de los hijos, disciplina, límites, lo que sea, la poca concurrencia de los padres es lo que más llama la atención, ¿verdad? A veces vienen expositores extranjeros, gente muy preparada, muy capacitada, y uno se va a la charla y hay 20 personas, y el colegio tiene 2.000 alumnos, ¿verdad? Y eso estaba siendo la temática acá hasta hace bastante poco tiempo y todavía sigue, ¿verdad?, aunque se le está dando mucho impulso al tema justamente de mejorar y tratar de aumentar la comunicación. Así que es una realidad compartida, digamos, de alguna forma. Mira, a mí me encanta el proyecto. De hecho, algún día me gustaría participar, ir a ver lo que ustedes están haciendo allá de Villarrica. Me quiero comprometerlo ya acá ante las cámaras. Realmente me parece muy interesante porque creo que es la base de todo. La base de la comunicación en la familia es lo más importante. Yo te quiero agradecer, Walter, acá tu venida al programa. El tiempo acá nos corre, siempre en la tele. Y como tenemos otros invitados más, quiero también compartir con ellos un poco su experiencia. Pero te agradezco mucho el haber estado acá y vamos a ver si nos encontramos en el Guairá en el próximo encuentro, ¿sí? Antes del corte, como siempre, les quiero recordar que AAS 125, tomando un comprimido al día, previene el riesgo de sufrir infarto. AAS 125 es un producto de la Química Farmacéutica Sociedad Anónima. Bueno, y para estos días de tiempo cambiante, siempre les recuerdo que Sevimin aumenta el rendimiento general de las defensas del organismo, previniendo estados gripales y resfriados. Sevimin es la vitamina C concentrada. Bueno, y arrancamos ya el tercer bloque de Padres al Día y tenemos ahora
nos acompaña la profesora María Medina, que realmente, a pesar de que es docente, viene acá como mamá y como mamá participante de los talleres que se dieron para aumentar y mejorar la comunicación en la familia en el departamento de Guairá. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted, doctor? Bueno, encantado de tenerte en el programa. El gusto es mío. Y sobre todo quiero que me cuentes tu experiencia en la participación en los talleres, María. Exactamente. Este es un taller que se realizó en nuestro departamento y yo como padre estuve participando y es importante. La comunicación dentro de la familia sabemos, ¿verdad?, que es lo fundamental. La familia es la base de la sociedad y en una familia donde hay una comunicación positiva, influye mucho en el desarrollo intelectual y la vida futura de los hijos, porque los hijos son hoy, ¿verdad? Mañana pueden ser esposo, esposa, empleado, amigos. Entonces, de la manera en cómo uno se comunica en la familia, se va comunicando con los demás. Es un papel muy importante que cumple el padre. En primer lugar, nosotros como padres tenemos que tener bien claro nuestro rol, ¿verdad? Porque de la educación, de la comunicación que se da en la familia, va a influir mucho en los hijos. María, y a vos tenés un antes y un después de haber asistido a los talleres de... Sí, en el taller aprendimos muchísimo. Yo me autoevalué como padre a la vez, me sirvió darle importancia en primer lugar de la comunicación, porque muchas veces tenemos excusa de que no tenemos tiempo, la mayoría trabajamos y no tenemos tiempo de comunicarnos con la familia, porque sabemos que la comunicación no es simplemente transmisión de información, sino de ideas, sentimientos, pensamientos, experiencias que se relacionan con el afecto. Entonces, si los padres somos abiertos con nuestros hijos, de hecho que a ellos les resulta más fácil expresar sus ideas, sus emociones, cuando sean adultos son más independientes, tienen un alto grado de madurez. La excusa típica y suerte que dijiste, porque es algo que siempre nos están diciendo, sí, es el tema del tiempo, ¿verdad? Exactamente. De que tenemos que ir corriendo de un lugar a otro, de un trabajo a otro, que llegamos tarde, que llegamos cansados. Y vos que sos mamá y que estás en esta situación, ¿el tiempo es una excusa? En ese punto yo pienso que lo importante es la calidad de tiempo, no la cantidad. Porque las mujeres, ahora que fuertemente estamos insertados también en el trabajo, siempre nos hacemos de tiempo. Y ahí, como ya dije, lo importante es la calidad del tiempo que usamos para llevar a cabo la comunicación. O sea que si te interesa algo, sí, claro, vas a encontrar te haces el de tiempo, sí, ¿verdad? Exactamente, no bueno, hay excusa. ¿En qué talleres estuviste participando? Estuve participando María, en muchos talleres, como por ejemplo... valores, antivalores, violencia y otros temas. Contando un poquito sobre el taller de valores, me interesa el tema ese, sí, ¿verdad? Es un tema transversal que muchas veces la educación en valores, la familia es el primer laboratorio para la vida y la mejor edad para educar en valores es la niñez. La familia es el encargado de arraigar a los hijos tempranamente lo profundo de los valores. ¿Vos te ibas con tu marido a participar en los encuentros? Sinceramente Sinceramente, no. Acá sinceramente todo es no. Bueno, pero entonces me viene bien tu respuesta, porque lo que te quiero preguntar es que seguramente cuando vos llegabas a casa y le contabas a tu pareja lo que habías aprendido, lo que quiero conocer es la reacción que tenía, o sea, ¿le interesaba, le parecía bien? ¿Pudiste hacer algún cambio de repente ahí dentro del seno familiar gracias a lo que aprendiste? De hecho, sí, de eso no tengo problema. Mi marido, gracias a Dios, me apoya y comprende el tema también, solo que excusa de él, factor tiempo, que no puede asistir muchas veces por el horario, porque solemos hacer de 2 a 4 y él está en su trabajo a esa hora. De 2 a 4 un horario un poquitito que habría que ver cómo podemos mejorar modificar, un poco, ¿verdad? Sí. Pero es a elección de los padres también. Como un acuerdo, sí, como un acuerdo con los padres. Nos decía Walter que
la gran mayoría de la gente eran mamás, ¿verdad? Todavía nos cuesta que el varón asista. Y asisten también los padres, pero pequeñísimas cantidades. Sí, bueno, la mayoría. Este es el material, voy a mostrar aquí un poquito en la cámara. Este es el material que ustedes utilizaban, que es un libro que se llama Educando desde nuestro rol, sí. Del Ministerio de Educación y Cultura y la ONG PLAM, donde están básicamente todos los temas, todos ¿verdad? Los que talleres que estuvimos tocando. realizando. Sí. Sí. ¿Y ustedes tenían acceso a este material también? Sí, todos teníamos acceso. Y es un material que tiene cuestionarios, preguntas. Exactamente. El proceso que se realiza durante el taller, los materiales, sí. los momentos. Bueno, y ahora te pregunto, María, como mamá, ¿vos pensás que la comunicación en la familia está bastante abandonada en general en Paraguay, te pregunto? En Paraguay. Y depende mucho del modo de ser de la familia. La comunicación con los padres rígidos, por ejemplo, es diferente en una familia estable. En una familia estable se da una comunicación, los padres tienen claridad en su rol, el ejemplo, el mundo que quieren ofrecer a sus hijos, ¿verdad? Y los hijos se muestran abiertos, en ese caso se da buena comunicación, una comunicación positiva. Y como ya mencionamos, la mayoría de los padres muchas veces ponen como pretexto el tiempo, pero yo creo que falta mucho. Muchas veces en los noticieros vemos consecuencias de que no hay comunicación en el hogar, las consecuencias que acarrean eso. Claro, me encanta eso que dijiste de padres rígidos porque veo que estás aprendiendo, ¿verdad? Sí. Porque ya sabes los tipos de padres que hay, ¿verdad? Los padres democráticos, más autoritarios, sí. ¿verdad? Otros sobreprotectores. Sobreprotectores, sí. ¿verdad? Padres centrados en los hijos. Por eso depende mucho la comunicación que se da en la familia, depende mucho del modo de ser de los padres. Sí. Sí. ¿Y vos pensás que todas estas patologías que están apareciendo, hoy día, con chicos problemáticos desde el punto de vista escolar, desde el punto de vista de la conducta, desde el punto de vista de las adicciones, de la bebida, por ejemplo, tienen mucho que ver con el tema de la comunicación? Exactamente, tiene mucho que ver con el tema de la comunicación. Como ya había mencionado, ¿verdad? Que la comunicación influye. También hay un tema que suele suceder, que los padres, mientras sus hijos son pequeños, no se ocupan demasiado del tema, ¿verdad? Porque como son chicos, y digamos que no causan mayormente inconvenientes ni problemas, van pasando. Y cuando llega la adolescencia, se plantea, bueno, ahora tengo que hablar con mi hijo. Porque ya es adolescente y ya va a empezar con otro tipo de complicaciones, ¿verdad? Y no se dieron cuenta el tiempo precioso que perdieron. Sí, perdido. Es importante ya comenzar desde la niñez, porque la comunicación es oral, escrito, verbal, no verbal. Vos con un gesto, una mirada, un gesto facial, vos ya comunicás muchas veces muchas cosas. Bueno, así que depende. Ahora para hacer un poco hincapié en lo que estás diciendo, me gustaría que veamos un material grabado que tenemos que habla exactamente sobre los mensajes. Vamos a ver ese material. Bueno. Mensajes. Nuestras acciones, movimientos, tono de voz, expresiones faciales y muchas otras conductas no verbales transmiten mensajes. Muchas veces los mensajes que pretendemos transmitir no son los mensajes que reciben los hijos. Bueno, bastante interesante, ¿verdad? Porque cuando hablamos de mensaje y de comunicación, no es solamente lo que yo digo, sí, sino también es cómo yo me muestro, cómo yo me expreso, la cara que pongo, sí, los gestos que hago, ¿verdad? Un simple hola significa mucho. Claro. Depende de cómo uno lo pronuncie, el tono de voz, las miradas, los gestos que uno hace, el receptor recibe el mensaje de distintas maneras. Claro, Walter nos daba un ejemplo interesante cuando él estuvo acá recién. Famosos los padres a veces que cuando son pequeños nos muestran y no le damos tanto interés. Sin embargo, deberíamos de hacerlo porque
Así ellos se sienten importantes también cuando realmente le dedicas un tiempito para valorar ese pequeño trabajo que para nosotros, pero para ellos significa mucho. Bueno, vamos a ver el siguiente material, el segundo BTR que tenemos, que habla de la comunicación dentro de la familia. La comunicación dentro de la familia. Las relaciones familiares, debido a los lazos emocionales y psicológicos que logran desarrollar entre sus integrantes, se convierten en un medio en el que sus integrantes puedan ayudarse y complementarse, satisfaciendo muchas de sus necesidades. Siempre hablamos de la necesidad de alimentarnos, la necesidad de ganar dinero, pero muy poco se habla de la necesidad emocional de sentir una buena comunicación y un afecto dentro de la familia. Sí, ¿verdad, María? Realmente. Los padres de ahora, de hecho que el rol principal también es de suplir las necesidades básicas que tienen los hijos, pero uno de los más importantes es la comunicación dentro de la familia, que eso ellos van a ir llevando y a través de la buena comunicación que tenga en la familia se va a ir desarrollando activamente. Bueno, y ahora vamos a ver el último material grabado que tenemos, que también habla de la forma de comunicación. Al comunicar aspectos importantes para la vida familiar, es necesario prever lo siguiente: ¿qué decir? Es difícil comunicarse cuando no se ha definido con claridad qué es lo que se quiere decir. ¿Cómo decirlo? Toda comunicación debe ser respetuosa. ¿Cuándo decirlo? Siempre hay un mejor momento y en un estado emocional adecuado. Bueno, bastante interesante. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, vamos a tener que cortar la comunicación en este momento contigo, valga la redundancia. Pero te agradezco mucho, María, el haber venido y haber compartido tu experiencia como mamá y como docente, haber estado en el programa. Y bueno, a ver si puedo cumplir mi palabra e irme un poco a Alguairá a ver el trabajo que ustedes están realizando. Cuando quiera, y muchísimas gracias a usted también por darnos el espacio. Antes del corte quiero pedir, como siempre, una recomendación de Punto Pharma. Recomendaciones de salud de Punto Pharma. ¿Qué es la vacuna contra la influenza? La vacuna contra la influenza es una vacuna inactivada que contiene virus muertos, que se administra con una aguja generalmente en el brazo. Contiene 3 virus de influenza estacional que se cultivan en huevos. La vacuna contra la influenza estacional protege contra 3 virus de influenza que, según las investigaciones, serán los más comunes en la próxima temporada. Este es el momento de vacunarse. Recuerdo que el tónico INTI es eficaz contra el cansancio fácil, la falta de concentración, la apatía sexual y el estrés. El tónico INTI es energía concentrada para todos los momentos de tu vida. Bueno, y ahora en el cuarto bloque estamos ya en compañía de una colega, ¿verdad? Que me gusta más, así porque psicóloga como yo, ¿verdad? Carolina Riquelme, psicóloga clínica, sí, pero que también participaste en el programa, en el proyecto educativo de comunicación, ¿verdad? ¿Qué te dejó el proyecto, Carolina? Mira, es una experiencia bastante satisfactoria por el hecho de que se está enfocando hacia las familias, porque los padres, o nosotros como padres, cuando formamos una familia, no hay una escuela que te enseñe cómo educar. Entonces, este proyecto de Educando desde nuestro rol tuvo esa visión de enfocar hacia la familia, porque por un lado, en las instituciones, en las escuelas, siempre la queja o la mayoría de las quejas de los docentes es: no tenemos el acompañamiento de los padres, o de tal forma le están corrigiendo a sus hijos y no alcanzan los logros
estos estudiantes porque los padres, porque los padres, porque los padres. Entonces, este proyecto como que enfocó a la familia en sí, porque también hay que ver a la familia, tomarlo como un todo y no solamente papá y mamá, Sí. porque estamos pasando por una realidad y que se nota mucho en el interior, es en el cual las familias están desintegradas o ya no convencionalmente formadas por papá, mamá, hijos. Están con abuelos o con tíos que forman parte de la familia y en ese momento están cumpliendo esa función. Sí. Y de repente alguna de estas personas de la familia no convencional participó de las charlas. Sí, los encargados. Sí. Encargados o tutores, mayoritariamente las abuelas que están a cargo de sus nietos. Qué interesante. ¿Y qué decía la gente al final? Cuando terminaba salía comentarios así que... Mira un poco, como estuvo diciendo la madre de familia también que estuvo antes que yo, es un poco una revisión de, mira, esto yo hacía sin darme cuenta y ahora tengo que cambiar, porque las señales o el mensaje que estoy emitiendo no es eso lo que yo quiero que reciban mis hijos o mis nietos en todos casos. Porque se ve en el interior, se ve padres o madres que tienen que viajar al extranjero por cuestiones de trabajo, entonces quedan a cuidado de los abuelos o tíos. Sí. Vos sabés que hay una investigación que están haciendo un grupo de colegas nuestros acá en Asunción, que es justamente sobre trastornos emocionales de chicos cuyos padres han emigrado por cuestiones laborales. Y yo todavía no tengo los resultados porque no hay todavía resultados oficiales, pero sí me estuvieron contando así datos aislados y realmente hay problemas muy importantes que se detectan a nivel escolar, ¿verdad? A nivel escolar con baja nota, problemas de conducta, problemas de aislamiento. Me imagino. ¿Verdad? Y bueno, y yo creo que la comunicación familiar está cortada cuando estos padres han tenido que viajar y ellos se han quedado al cargo de abuelos, tíos, primos, a veces incluso ni siquiera son familiares. Sí, y entonces la comunicación se vuelve realmente complicada, ¿verdad? Sí, porque vamos a ubicarnos en el ámbito de ese núcleo familiar, sea convencional o no convencional, cuando hablamos de familia. ¿En dónde se está formando la persona? Es desde su nacimiento, por decirlo así, desde la concepción para ciertas estimulaciones. Pero todo lo que va a formar su carácter, su personalidad, lo va a tener que construir en ese entorno que le toque vivir y de cómo se comunique con los mayores. Es lo mismo, creo que Walter estuvo comentando el tema de, mira papá mi dibujito, ay qué lindo, y miro a otro lado. ¿Cuál es la señal o cuál es el mensaje que recibió ese niño? No me importa, no me interesa, está bien, lo hacemos por cumplido. Y la comunicación es toda una capacidad que se debe generar en la familia, para que el día de mañana, cuando sean adultos, eso mismo puedan transmitir también a sus progenitores en caso de que sean también padres. Claro. Y ahora te pregunto, Carolina, vos que sos psicóloga y haces consultorio, Sí. Cuando vienen jóvenes o adolescentes o niños, ¿se quejan del tema de la comunicación familiar o te dicen cosas relacionadas? Sí, hay un caso en específico, viene una madre de un chico de 6 años y pregunta, no sé más qué hacer con mi hijo porque para irse al baño no me hace caso. ¿Y qué específicamente? ¿Por qué no te hace caso? Porque le digo y después tengo que gritarle y ahí recién me hace caso. Entonces ese patrón, le digo y el niño sabe, va a llegar, tiene que gritarme y ahí recién está hablando en serio. Ese es el mensaje que recibe el niño. O el adolescente que tuvo un entorno más positivo, donde pudo desarrollar más capacidades. Una vez viene un adolescente de 13 años y me dice, la vez pasada mamá estaba mal. ¿Y por qué decís que estaba mal? Porque yo llegué en casa, le quería contar mis cosas y no me miró. Me dice, bueno. Entonces le pregunté a mamá, ¿tenés un problema conmigo? Mamá, ¿estás enojado conmigo? ¿Qué pasó? Imagínate, un chico de 13 años. Pero él logró esa capacidad de comunicación porque en la casa se dio ese entorno.
Y ahí la mamá se da cuenta, ¿verdad? Porque muchas veces caemos también como padres que tenemos muchas ocupaciones y muchas preocupaciones. Y muchas veces cuando hablamos con nuestros hijos nos separamos de esas preocupaciones. Entonces el mensaje que reciben ellos es, oh, ¿qué hice yo? ¿Por qué mamá o papá está así conmigo? Claro, y tampoco entienden muchas veces lo que está pasando. Claro, es diferente. Entonces ahí la mamá se dio cuenta, no es contigo, hijo, es tal y cual problema. Porque parecía que estabas enojado conmigo. Pero para que ese niño o ese adolescente llegue a preguntar, mamá, ¿te pasa algo conmigo? O yo hice algo, tuvo que haber pasado por todo un proceso y madurado esa capacidad de comunicación. Y también, como yo le decía antes a la mamá que nos acompañaba, Carolina, si no se da la comunicación positiva desde la infancia, después no queramos comunicarnos con nuestros adolescentes, sí, ¿verdad? Porque por sus propias características de adolescente, luego los padres estamos un poco más relegados a otro lugar, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, ahí queremos muchas veces aprovechar y decir, no, vamos a hablar con nuestros hijos adolescentes. Y ya no nos da manibolilla a esa altura del año, porque ella también estuvo hablando de los valores y los estudios hoy demuestran que todo lo que queremos enseñar en valores lo tenemos que hacer en la primera infancia, máximo, no sé, 10, 12 años, sí, que después ya lo vamos puliendo, que forma parte de nuestra vida, para que esa actitud positiva o negativa que tengamos a algo, cuál es el norte que nos marca, son los valores que pudimos vivenciar en nuestra primera infancia. Entonces, desde el principio. Otra cosita, acá en Asunción, por ejemplo, da un poco las características de que cuando hay problemas de este tipo, es en los colegios donde se detecta primero, ¿verdad? Ahí es donde salta la problemática con temas de diferente tipo, ¿verdad? Desde académicos hasta conductuales. Sí. En el Guairá me imagino que seguirá el mismo patrón, ¿verdad? También, sí, porque también los padres trabajan, los hijos, los pequeños quedan a cuidado de personas y está la niñera, no tan efectiva, pero que es la televisión. Y los jueguitos ahora. Y los jueguitos que, bueno, siempre me declaro en contra de eso, por lo menos que sea didáctico. Y niños menores de 2 o 3 años, nada con la televisión por los padrones que en el cerebro se está generando, ¿verdad? Y eso llega a 5 años y te dice la profe, pero este niño no se me queda quieto, no termina esto, no termina aquello, pero eso fue lo que ella fue grabando desde chiquito por la atención, ¿verdad? Claro. Bueno, Carolina, te quiero pedir como, antes de terminar, sí, en 15 segundos que dirijas un mensaje a la gente que nos vio sobre el tema de la comunicación, a los papás y a las mamás. A toda la familia en general, un poquito, entonces tener esa comunicación abierta desde chiquitos, desde el niño de 2 años va a entender, o por lo menos a hacer llegar ese mensaje, porque cuando estoy hablando, cuando me estoy comunicando, no solo importa lo que estoy diciendo, importa cómo lo estoy diciendo, en qué momento lo estoy diciendo, con mis gestos, con el tono de voz adecuado para educar a nuestros niños. Muchísimas gracias por tu visita al programa también, te quiero agradecer. Y a ustedes les quiero recordar antes del corte que Coop, el sabor de la familia, nos presenta sus productos. Leche descremada Vida, el yogur dietético Vida, el queso Maro Cuartirolo Vida y el queso descremado fundido Vida. Todos ellos enriquecidos con vitamina A y D3, 0% de grasa, sin conservantes y en prácticos envases de Tetra Pak. Siempre les recuerdo que SPS es el Servicio de Protección a la Salud y es la empresa de medicina prepaga de la cooperativa Comecipar, con planes a tu medida, con más de 1000 profesionales y los mejores sanatorios y centros diagnósticos del país. Podés solicitar que te visite un asesor sin cargo, llamando al teléfono 210-010. Bueno, y ahora la conclusión del programa de hoy, y realmente pensando un poquito, me quedo con el ejemplo de Walter en el primer bloque. ¿Cuántas veces reaccionamos como papás, como mamás, queriendo dar un mensaje y haciendo otra cosa? Y pensando muchas veces que los chicos son pequeños y no se dan cuenta de nuestras reacciones o no se dan cuenta de lo que queremos decir.
Y realmente nos equivocamos de acá a la luna, ¿verdad? Porque los chicos son mucho más inteligentes que nosotros, saben perfectamente cuál es nuestra direccionalidad, hacia dónde vamos, y empiezan a guardar en su pequeña cabecita toda esa información que a veces quiere decir no me interesa, que a veces quiere decir no es importante, que a veces quiere decir tengo otras cosas más importantes que vos, y entonces empiezan los problemas emocionales y los problemas afectivos que después lamentablemente se trasladan a los consultorios de los psicólogos, de los psiquiatras, de los neurólogos, y no nos damos cuenta de que esto empezó en casa, tal vez como algo pequeñito, como algo chiquito, y después fue creciendo. La comunicación familiar es esencial para que una familia tenga una vida sana emocionalmente hablando. Es esencial el poder hablar, el poder debatir, el poder escuchar. Y como decían nuestros invitados, el tema del tiempo no es obstáculo. Cuando uno quiere, encuentra tiempo. Cuando uno quiere, encuentra el momento. Y como yo digo en el programa siempre, hay sábado, hay domingo, hay feriado. Así que es importante recordar esto. Como siempre, también yo les quiero recordar nuestro número telefónico, nuestro correo electrónico que está ahora mismo en la pantalla, donde ustedes pueden escribirnos, dejarnos sugerencias de temas o también pedirnos algún tema que les gustaría que toquemos y también recomendarnos alguna cosa que les parezca importante, sobre todo algo que tenga que ver con la educación de los hijos. Bueno, con esto me quiero despedir. Les deseo una excelente semana. Nos encontramos nuevamente aquí en Padres al Día la semana próxima.